¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Guanajuato es uno de los estados en donde lamentablemente la violencia se ha ido incrementando a través de los años. Desde hace por lo menos una década hemos sido testigos incluso del surgimiento de un cártel local como fue el cártel de Santa Rosa de Lima y de cómo pasó de ser una entidad tranquila, una entidad famosa por el Cervantino, a una entidad famosa por el número de muertos. ¿Qué pasa al interior de las corporaciones policíacas en Guanajuato? Voy a platicar con Chris Dalby, jefe de redacción de Inside Crime, sobre este tema, debido a que ellos hicieron un trabajo de verdad muy interesante, un trabajo que se los recomiendo profundamente, que está en su sitio, que se titula Policías corruptos juegan a dos bandas en Guanajuato, México. Mi querido Chris, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias, Jesús. Ando todo bien aquí. Oye, pues yo de entrada te Ujú. preguntaría, ¿cómo operan estos policías? Ustedes titulan, juegan a dos bandas, pero ¿cómo logras jugar a dos bandas cuando estás, por un lado, supuestamente cuidando a la gente del crimen, pero por el otro lo estás cometiendo? Pues excelente pregunta. La cosa es que no es un bloque de policías corruptas que siempre actúan de la misma forma, ¿no? Hay muchas formas en que el policía o las autoridades policiales se encuentran con el crimen organizado. De unas formas, unos participan de forma activa al crimen organizado. Esto, por ejemplo, protegiendo a narcotraficantes, protegiendo a convoys de droga. Unos se vuelven narcotraficantes mismos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que uno de los fundadores del cartel Santa Rosa de Lima, el señor David Rogel Figueroa, era en su tiempo un miembro de la Policía Estatal en Chiapas, antes de llegar a Guanajuato y de fundar el cartel Santa Rosa de Lima con el Maro. Pero en muchas otras situaciones, y la gran parte de estas situaciones, la corrupción policial es más pasiva, es más dejar pasar en unos sitios o en unos municipios reciben avisos, ¿no? Que, por ejemplo, unos narcotraficantes van a estar en un municipio y ellos dejan a esta zona tranquila, ¿no? Entonces vemos una corrupción policial activa y también pasiva. Oye, Cris, el tema de Celaya, me llama mucho la Ujú, atención Celaya, ¿por qué? Porque tú lo sabes bien, insisto mucho en el contexto, en los antecedentes, para que la gente vaya dimensionando. ujú, Celaya, caray, era una ciudad durante mucho tiempo tranquila, con no un gran número de ujú. habitantes, famosa por la cajeta, famosa porque jugó ahí Emilio Butragueño, famosa por el peso que tuvo en la cuestión histórica de México, y de repente hoy nos topamos con que es una ciudad arrasada por el crimen organizado. Ahí entiendo que ha habido trabajos hasta de investigación sobre la policía de Celaya. Entonces, la última investigación o la última operación de la policía de Guanajuato fue de intentar limpiar un poco la policía de Celaya. Pero Celaya no fue la única ciudad, ya lo hicieron en León, yo creo que también lo hicieron en Irapuato. Celaya, lamentablemente, ha sufrido por su ubicación geográfica, ¿no? Um, en los últimos años, sobre todo desde 2019, cuando entró en serio el cartel de Jalisco Nueva Generación a Guanajuato, hemos visto una mudanza en las economías criminales principales en Guanajuato y en Celaya. Antes había sí siempre un poco de narcotráfico, mucho huachicoleo en Guanajuato claramente, pero Celaya, por su ubicación, está ahora en rutas de narcotráfico por el centro de México, que atravesan el Bajío, ¿no? Y hay mucha lucha por controlar estas zonas. Sabemos que en Celaya hemos visto pues incautaciones de droga muy importantes, que sea antes de la cocaína, hoy en día más de fentanilo y otras drogas sintéticas. Y lamentablemente por eso, esto significa que las bandas criminales, que sea el cártel de Jalisco o el cártel Santa Rosa de Lima, han establecido presencias permanentes en las ciudades de Guanajuato, Celaya, Irapuato, León, y por eso también hemos visto una incrementación de la extorsión, como se vio en Celaya hace unos años con las tortillerías, ¿no? Las tortillerías, perdón, que era un enfoque muy importante de extorsión. Hemos visto una rebeldía hasta pues en estos negocios. Entonces, Celaya hoy en día, no quiero decir que es una ciudad perdida, no lo es, pero es muy difícil de ver un futuro tranquilo para Celaya, porque las razones económicas y políticas y sociales
que han llegado a este punto todavía están. Ese tema, ¿es diferente la forma en cómo cooptan a un policía de Celaya a cómo llega el crimen organizado y compra a un policía de, no sé, de Silao o en el caso de León, por ejemplo? No, no hemos, esto no tengo los datos exactamente de cómo entran a corromper un policía en Celaya o en León. No tengo claramente estas diferencias si existen. Pero imagino que no. La situación de la policía en Guanajuato es muy similar en todo el estado y es muy similar a otros estados agotados por la violencia en México. Sabemos que sí, el salario promedio de policías en Guanajuato es un poco más elevado que el promedio nacional, pero cuando se compara, no sé, cuál que sea el salario, te dicen, oye, te vamos a pagar 3 meses de tu salario, y no tengo cifras claras, pero por ejemplo, hipotéticamente, si dicen a un policía, te vamos a pagar 3 meses de tu salario por una acción, que sea una acción activa o pasiva, ¿quién va a resistir? No estoy justificando y no estoy disculpando a los policías que claramente han hecho un salvamento a la nación, pero en condiciones económicas difíciles como lo estamos viviendo hoy en día y en términos de seguridad, Guanajuato es el estado con más policías asesinados en México desde 4 años, desde 2019. Hoy creo que estamos llegando a 70 policías asesinados este año, de enero a agosto, en Guanajuato. Confrontando a estos riesgos, yo creo que se puede entender un poco la tentación que ellos reciben. Claro, sí, porque a final de cuentas te enfrentas a una cruda realidad. No ganas dinero, Claro. no estás preparado o no tienes un respaldo atrás que te permita enfrentarte precisamente a ese tipo de amenazas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, querido Chris. ¿En qué momento comienza este deterioro en el estado de Guanajuato particularmente? Ya nos platicabas algo en la primera respuesta, pero profundizándolo un poco, ¿en qué momento detectan ustedes en esta investigación que comienza ese deterioro paulatino? Es muy difícil poner una fecha exacta o un año, ¿no? Es una degradación continua. Y es la verdad que hace 5, 6, 10 años Guanajuato no era el estado que es hoy en día en términos de violencia y de presencia criminal. Pero en los últimos 4 años, yo diría desde 2018, la situación está empeorando muy rápidamente. Hemos visto Guanajuato pasar de el top 10, top 15 de los estados más violentos a la posición número 1 en todo México, ¿no? Creo que en 2020 fue Guanajuato, el año pasado fue Zacatecas y parece que este año vamos a ver Guanajuato de nuevo en cabeza de esta lista negra. Entonces, en el contexto de esta degradación total, pues en estos mismos momentos vemos una fuerza policial más cansada, con menos recursos, con una capacitación que no es suficiente para enfrentar estos nuevos riesgos. Y lo decimos siempre que el crimen organizado o bandas criminales son muy adaptables, se adaptan a cualquier situación. Claramente, la fuerza policial, que sea en Guanajuato o en otros estados, no ha sido capaz de adaptarse al mismo ritmo. Los comandantes, que sean el gobierno federal o estatal, no han sido capaces de identificar a estos riesgos que enfrentan los policías al día a día y de implementar un régimen de capacitación o de supervisión o de monitoreo para prevenir esta corrupción. ¿Qué evidencia esto, mi querido Cris, al interior del aparato de justicia? Porque, caray, uno pensaría, ¿no? Que ante los nuevos retos, como bien señalas, pues lo primero que tendrías que hacer es fortalecer a tus cuerpos policíacos, prepararlos mejor, darles un equipo necesario, mejorarles el salario. Claro, nunca se puede competir financieramente con lo que pagan los poderes fácticos, pero sí por lo menos tenemos una situación mejor. Pero esto, ya lo mencionábamos, es algo que se replica en prácticamente todo México. ¿Qué evidencia esto en la cuestión de la impartición y del aparato de justicia? El crimen organizado en México tiene un nivel de impunidad altísimo, altísimo. Totalmente. En Guanajuato hemos visto el resultado de esto, es que fueron hasta en las casas de policías. Creo que hubo una señora policía asesinada hace unas semanas en Guanajuato, perseguida por motocicletas hasta su casa. Ella llega a su casa y la matan
en su casa o enfrente de su casa. Hasta la fecha creo que, no he checado en los últimos días, pero no creo que han detenido a nadie para este crimen tan, tan brutal y tan público, ¿no? Entonces, cuando usted habla, Jesús, muy bien de que sí, es necesario una estructura de capacitación y de fortalecimiento, sí, pero eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Hasta los policías que son demitidos de sus funciones por vínculos corruptos, muy pocos ven un corte, muy pocos van a la cárcel. Yo creo que, yo leí una estadística nacionalmente, solo el 10% de policías acusados de vínculos con crimen organizado son fiscalizados, son detenidos. Entonces, y de este número me imagino que hasta un porcentaje más bajo va a la cárcel. Entonces, cuando hay un sistema judicial que no castiga, quizás sí, demite de sus funciones los policías, pero es el único castigo que reciben, pues no es un argumento muy, muy válido ni muy fuerte para prevenir esta corrupción. Y de nuevo, no estoy disculpando a los policías, estoy diciendo que en el contexto profesional y social en que ejercen sus funciones, pues es fácil de entender por qué caen en la corrupción. Chris Dalby, jefe de redacción de Inside Crime. De verdad, Chris, un verdadero placer platicar contigo aquí en la octava. Muchísimas gracias, Jesús.